Hola, soy Georgina Marisela González Miranda, estudiante de Derecho segundo cuatrimestre. Gracias por escucharme en este espacio informativo, en donde haremos un viaje por los derechos humanos. Los derechos humanos son los derechos que tenemos básicamente por existir como seres humanos. No están garantizados por ningún Estado. Estos derechos universales son inherentes a todos nosotros, con independencia de la nacionalidad, género, origen étnico o nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Varían desde los más fundamentales, el derecho a la vida, hasta los que dan valor a nuestra vida, como los derechos a la alimentación, a la educación, al trabajo, a la salud y a la libertad. Todos los derechos humanos son indivisibles e interdependientes. Esto significa que un conjunto de derechos no puede disfrutarse plenamente sin los otros. Por ejemplo, avanzar en los derechos civiles y políticos facilita el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. De igual modo, la violación de los derechos económicos, sociales y culturales puede redundar negativamente en muchos otros derechos. Ahora hablaremos de los principios de los derechos humanos. Principio de universalidad. Para todas las personas, los derechos humanos corresponden a todas las personas por igual, sin discriminación alguna. De ello se desprende el principio de universalidad. El párrafo quinto del artículo 1 de la Constitución Federal Mexicana prohíbe toda discriminación que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, y enuncia, por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra. No obstante, en ocasiones para lograr la igualdad real, se deben atender las circunstancias o necesidades específicas de las personas. A manera de ejemplo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es obligatoria para México desde 2008, dispone de la realización de ajustes razonables, que son modificaciones y adaptaciones necesarias cuando se requiera. Ahora hablaremos de los principios de interdependencia e indivisibilidad. Todos los derechos humanos son interdependientes, es decir, están vinculados entre ellos y son indivisibles, que no se pueden separarse o fragmentarse unos de otros. Todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales deben comprenderse como un conjunto. Lo anterior también implica que el goce y ejercicio de un derecho está vinculado a que se garantice el resto de derechos, así como la violación de un derecho pone también en riesgo los demás derechos, como quedó precisado en uno de los dictámenes que realizó esta incorporación constitucional. Ahora hablaremos del principio de progresividad. Paso a paso, sin retrocesos. El principio de progresividad de derechos humanos implica el gradual progreso para lograr su pleno cumplimiento, es decir, que para el cumplimiento de ciertos derechos se requiera la toma de medidas a corto, mediano y largo plazo, pero procediendo lo más expedita y eficazmente posible. Se ha relacionado particularmente con los derechos económicos, sociales y culturales, pero aplica también para los civiles y políticos, procurando por todos los medios posibles su satisfacción en cada momento. Este principio se relaciona de forma estrecha con la prohibición de retrocesos o marchas atrás injustificadas a los niveles de cumplimiento alcanzados, la no regresividad, en la protección y la garantía de derechos humanos. Llegó el momento de hablar de artículos y derechos humanos contemplados en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 1. Garantiza el derecho a la igualdad. Prohíbe la discriminación. Artículo 2. Que reconoce la diversidad cultural de los pueblos y las comunidades indígenas. Artículo 3. Que establece el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Artículo 6. Garantiza la libertad de expresión y el derecho a la información. Artículo 11. Protege el derecho a la libre movilidad y establece garantías individuales en caso de detención. Artículo 16. Asegura el derecho a la privacidad y protege contra detenciones arbitrarias, es decir, establece las condiciones para los cateos. Estos son algunos ejemplos y la Constitución aborda varios aspectos para salvaguardar los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos mexicanos. Hay una pregunta que dice: ¿existe orden de importancia de los derechos humanos? Bueno, enseguida les daré mi opinión. Bueno, en mi opinión, existe un orden de importancia en los derechos humanos y considero que el derecho a la dignidad humana ocupa el puesto más relevante. Este derecho sirve como base para todos los demás. Es como el cimiento de todos, ya que asegura que cada persona sea valorada y respetada al establecer esta base ética. Se brinda el sustento, sin embargo, las prioridades pueden variar según contextos culturales, sociales y políticos. Y bueno, así es como finalizo este podcast informativo, esperando que haya sido de su interés y de su agrado, y que estos temas nos abran al diálogo entre iguales para poder compartir nuestras opiniones y dudas con nuestros maestros. Gracias por escucharme. Nos vemos la próxima.